Tiene articulaciones superiormente con el hueso parietal e inferiormente con las alas mayores del esfenoides. El segundo segmento vendría a ser el segmento horizontal inferior. Tiene límites posteriormente con la pared superior de la órbita y se articula en casi toda su extensión ósea con las alas menores del hueso esfenoides. El día de hoy voy a describir la cara interna del hueso frontal, o también llamada cara endocraneal, según Rubier. En la cara interna se encuentra el agujero ciego, por el cual pasa la prolongación de la dura madre y también de la vena Spirin. En la parte media se encuentra la cresta del hueso frontal, que se divide en dos, el surco longitudinal superior y el surco del seno sagital superior. Después describimos estructuras que se encuentran lateralmente. Se encuentran las granulaciones de Poschnitt, aproximadamente son 5 granulaciones. Luego se encuentran las presencias de las eminencias mamilares. Luego se notan las impresiones dactilares, ya que en esta no son las eminencias o impresiones dactilares no son iguales de cada persona, son diferentes al igual que las huellas dactilares. Luego encontramos un surco de la arteria meninge media, de su parte frontal. En la parte superior o circunferencial se articula con el hueso parietal de su borde anterior. Lateralmente e inferior se encuentra y se articula con el ala mayor de la esfenoides, del borde horizontal. Se dice que está interrumpida por la parte media del incisura etmoidal. Del borde horizontal se articula con el borde anterior del ala menor del hueso esfenoides. Eso sería todo. Gracias. Osteología del hueso parietal. El hueso parietal es uno de los huesos principales del cráneo humano y desempeña un papel crucial en la protección del encéfalo y la estructura general de la cabeza. Bueno, vamos a hablar un poco de la ubicación y generalidades. Su posición. El hueso parietal se localiza en la región superior y lateral del cráneo, formando parte de la bóveda craneana. En números, existen 2 huesos parietales, uno a cada lado del cráneo, que se articulan en la línea medial mediante la sutura sagital. Bueno, pasemos con la anatomía del hueso parietal. El hueso parietal tiene una forma plana, cuadrangular, con una superficie convexa hacia el exterior y una superficie cóncava hacia el interior. Continuando con lo mencionado anteriormente, vamos a hablar lo que es la superficie externa y lo que es la superficie interna. En la superficie externa vamos a tener lo que es el surco temporal, una depresión que sirve como un punto de inserción para el músculo temporal esencial en los movimientos de la mandíbula durante la masticación. En la fosa parietal superior vamos a encontrar lo que es un área elevada que alberga la circulación cerebral, contribuyendo al suministro sanguíneo necesario para la función del cerebro. En la superficie interna vamos a encontrar lo que es la fosa craneal, espacio que alberga parte del cerebro, proporcionando una protección crucial a estas estructuras delicadas y permitiendo su correcta disposición. 2. Surco para el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Señala la separación entre estos 2 lóbulos cerebrales, facilitando la organización y función de estas áreas específicas del cerebro. También tenemos las características de la anatomía: arco supraorbital, protección que se encuentra cerca de la articulación con el hueso frontal, importante para el soporte facial y protección de las estructuras subyacentes. Bueno, continuando lo que es con la relación con anatomía, vamos a dar a conocer sobre los ángulos del hueso parietal. El hueso parietal tiene 4 ángulos, cuáles son el ángulo frontal o ángulo anterosuperior. Este ángulo corresponde a la unión de la sutura coronal y sagital. Este punto se denomina bregma. También tenemos el ángulo occipital o ángulo posterosuperior. Se halla en la unión de la sutura sagital y lamboidea. Este punto se denomina lambda. También tenemos el ángulo esfenoidal o ángulo anteroinferior. Es truncado y se une al ala mayor del hueso esfenoides por medio de una sutura que forma parte del terión, es decir, de la región donde se unen los huesos frontal, parietal y el ala mayor del hueso esfenoides. También, como último, tenemos lo que es el ángulo mastoideo o ángulo posteroinferior. Al igual que el anterior, este ángulo es truncado.
y penetra en el ángulo formado por las porciones escamosas y mastoideas del hueso temporal. Interviene en la formación del asterión, es decir, del punto de unión de las suturas que unen los huesos parietal, occipital y temporal. Como hemos dado a conocer, el hueso parietal tiene 4 ángulos y son los ángulos frontal, ángulo occipital, ángulo esfenoidal, ángulo mastoideo. Estos dos últimos son truncados. Continuando con lo mencionado que dijo mi compañero, tenemos a la apófisis cigomática, parte que contribuye a la articulación con el hueso temporal mediante la sutura esquamosa. Tenemos a la sutura sagital, una unión fibrosa en la línea media que conecta los dos huesos parietales. Y la sutura lamboidoidea, que es una articulación densa de tejido conjuntivo fibroso en la parte posterior del cráneo que conecta los huesos parietales con el hueso occipital. En los bordes tenemos el borde sagital, un borde superior es dentado y se articula en el borde correspondiente del hueso parietal del lado opuesto mediante la sutura sagital. El borde escamoso, el borde inferior, es cóncava, está tallado en bisel a expensas de su lámina externa y se articula como la porción escamosa del hueso temporal. El borde frontal, borde anterior, se articula con el hueso frontal, parte de la sutura coronal o frontoparietal. El borde occipital, borde posterior, se une a la escama occipital por medio de la sutura lamboidea o pariento occipital.